Ya. Te doy mi pantalla, ¿verdad? Sí, se nota, doctor. Educación médica, ¿verdad? Ya, entonces vamos a llevar este tema y después del tema vamos a aclarar un poco de las dudas sobre el tema de la monografía. ¿Listo? Pero, bueno, creo el tema que ahora nos toca llevar es educación médica y ciencias de la salud basada en evidencias, ¿no? Con la literatura, por ejemplo, el doctor Oscar Verago, que lo conocen, es un terapista, es docente emérito de la UNSA. En uno de sus artículos indica, ¿no?, que a partir de los 90 prácticamente ya ha empezado a cambiar el modelo de enseñanza tradicional de todos los médicos o del sector salud, más o menos, ¿no? Y uno de aquello fue un gran avance dentro de estos cambios en el sistema de enseñanza, ha sido el cambio curricular, ¿no? De un modelo tradicional o por objetivos a un modelo por competencias. Si bien aquí en Bolivia el modelo por competencias se sigue aplicando, se sigue implementando en las distintas universidades, perdón, en ciertos países ya el cambio ha sido brutal, inclusive ya están pensando en cambiar el modelo por competencias y están tratando de buscar nuevos modelos de enseñanza, ¿no? Especialmente en el campo de la salud. Y lo que les decía, ¿no? Cuando hablamos de cambios curriculares, prácticamente hay que modificar las estrategias de enseñanza. Ya hoy en día el modelo de enseñanza nos dice que el estudiante tiene que salir de la clase sabiendo. En este cambio, el docente prácticamente tiene que ser un guía, tiene que orientar al estudiante. Ya no es como la escuela tradicional en donde el docente se paraba y dictaba toda la clase y los estudiantes escuchábamos. Ya no. Hoy en día, bajo el modelo curricular por competencias, el, la enseñanza es bidireccional, ¿no? El modelo de enseñanza-aprendizaje es bidireccional. El estudiante aporta y el docente guía, ¿no? Esta paradoja descrita por Van der Vleuten, cuando ingresó al campo de la educación médica proveniente del área de psicología, dice lo siguiente, ¿no? Me di cuenta que mis nuevos colegas investigadores clínicos y biomédicos tenían los mismos valores académicos que yo, lo cual me tranquilizó y me hizo sentir cómodo. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de algo peculiar. Las actitudes académicas del investigador aparentemente cambiaban cuando se discutían temas educativos. La evaluación crítica y el escrutinio científico eran súbitamente reemplazados por experiencias personales y creencias, y a veces por valores tradicionales y dogmas, ¿no? Este psicólogo, cuando empezó a estudiar o a investigar juntamente con la parte médica, se da cuenta, ¿no?, que anteriormente la investigación médica era lo que les decía, no era, ay no, no escucho, jugaba mucho las experiencias propias, ¿no? Las experiencias profesionales, los valores éticos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación médica basada en competencias, prácticamente el estudiante es el centro de todo esto, no va a ser el protagonista. ¿Por qué? Porque lo que les decía, el profesor se va a transformar en una guía. Y todo lo que el estudiante lea tiene que tiene que despejarse las dudas o tiene que despejar sus dudas el docente. Por ende, el estudiante va a ser un ente activo y a la vez un protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, ¿qué cambios han habido? ¿Existe sustento detrás de la práctica docente? Una gran pregunta, ¿no? Necesita fundamentar con evidencia científica la toma de decisiones y pensamos que los médicos están entrenados para tomar decisiones basadas en la evidencia, ¿no? Esos son puntos cuando hablamos de medicina basada en evidencia, ¿no? La sus audios, por favor. Entonces, prácticamente este cambio del modelo de educación indica que el docente debe cambiar su manera tradicional de enseñar, obviamente buscando evidencia científica. Ya vuelvo a repetir, el docente ya no es el amo y señor de la clase. El docente es una persona o una parte que solamente se dedica a guiar, ¿no? Si bien actualmente
En ciertas universidades inclusive en la misma Facultad de Medicina, los docentes más antiguos aún siguen con el tema de yo soy el amo y señor de mi clase y lo que yo digo es ley. Pero si nos damos cuenta, poco a poco esta idea tiene que cambiar. Cuando de verdad se adopta este modelo por competencias, cada estudiante es el que tiene que aportar a su clase, ¿no? Entonces, sí o sí, la educación de médica o en el área de la salud tiene que estar basado en evidencia. Perspectivas de la educación médica y en ciencias de la salud. Obviamente, por un lado tenemos la experiencia docente, muy bien, tenemos un docente antiguo que según su experiencia es tal cosa, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que sustentar todo lo que nos diga, ¿no? Ustedes igual como docentes, todo lo que vayan a enseñar tiene que estar sustentado. Y obviamente, una mejor forma de sustentar, cuando ustedes den las clases, por ejemplo, con el uso de la bibliografía, de dónde estamos sacando cada una de estas diapositivas, ¿no? Cada frase que utilicemos. Y obviamente, ¿cómo vamos a respaldar nos- la información que transmitamos con literatura científica, ¿no? Y obviamente, por otro lado, tiene que estar presente la experiencia del profesor como tal. Entonces, cuando hablamos de medicina basada en evidencia, pero en el área de la salud o en la educación médica, que es similar a la medicina basada en evidencia como tal. Se tiene una primera etapa que es formulación de la pregunta o qué es lo que vamos a investigar. Una etapa 2 que vamos a buscar la evidencia, vamos a revisar la bibliografía como tal, vamos a buscar, descargar, buscar y descargar, ¿no? Y para eso ya tenemos los distintos buscadores que ustedes ya conocen, tanto primarios, secundarios y terciarios. Luego vamos a ver una etapa 3 donde vamos a analizar, vamos a hacer un análisis crítico de toda la literatura, lo que decíamos. Si yo descargo 5 artículos, de esos 5 artículos solamente 2 son del 2024 y 3 son del 2015-14, ahí tenemos que empezar a ver cuál vamos a utilizar más, ¿no? Luego tenemos una etapa 4 que va a ser implementación del cambio educativo y una etapa 5 que va a ser evaluación del cambio educativo. En esta última etapa vamos a ver, ¿no? Si los cambios que estamos implementando están ayudando a una mejor comprensión del estudiante o estamos tal vez lo estamos conflictuando peor, ¿no? Lo estamos confundiendo peor. Entonces, en la etapa 1, formulación de la pregunta, existe la pirámide de Kirkpatrick, que es un enfoque orientado a los resultados a largo plazo para la evaluación de la eficacia de la formación. Define un programa de formación eficaz como aquel que facilita la aplicación ampliada de los aprendizajes. Entonces, este autor Kirkpatrick habla, ¿no? de la famosa pirámide, donde divide cada nivel. Nivel uno que vamos a ver, es de acciones. Nivel 2 el aprendizaje. El nivel 3 los comportamientos, los resultados. Y si es que hay algún tipo de cambio en cuanto, el nivel 5, ¿no? En cuanto a la absorción de estos saberes en los propios estudiantes, ¿no? Y luego la etapa 2 búsqueda de la mejor evidencia, ¿no? Obviamente es un desafío constante, tiene que tener la literatura que bajemos tiene que tener un lenguaje controlado, fácil de leer, y obviamente tenemos que estar apoyados en herramientas de búsqueda de información, ¿no? Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, Simago, la Biblioteca Nacional y otras páginas que ustedes mismos ya conocen, ¿no? Cochrane y otros. Y obviamente analizar, ¿no? Para hacer un análisis crítico de la literatura utilizamos el acrónimo QUES, que es calidad, utilidad, extensión, fuerza, objetivo y entorno. En calidad, el tipo de evidencia o método de investigación y el rigor de estudio. Tenemos que ver si el material que descarguemos va a ser de utilidad, ¿no? Y si este material que hemos descargado está bien elaborado, cumpliendo los parámetros que piden las mismas revistas, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que ver si va a ser útil o no va a ser útil, ¿no? Porque de nada me sirve descargar artículos del 2024 que se han publicado ayer o anteayer. Si yo como docente o ustedes como docentes no pueden adaptarse, ¿no? Si no logran enfocar, agarrar o no logramos interpretar para plasmarlo a los estudiantes. ¿No? Y ahí tenemos que ver las siguientes
los siguientes requisitos que nos piden, ¿no? Como ser, si es extenso, no es extenso. Por ejemplo, cuando hablamos de que una evidencia es, o una literatura es recomendable, por ejemplo, si yo leo que en el manual de la doctora Nilda Casas, en su artículo indica que el Streptococcus pneumoniae se transmite por la tos, digamos, ¿no? Tengo que buscar tres fuentes que me digan lo mismo. Pero si las tres fuentes que leo dicen lo contrario, entonces el artículo ¿quién está con su audio, colegas, porfa? Entonces, si de los cuatro artículos que he descargado, solamente el de la doctora Nilda Casa, su artículo dice que el estreptococo con neumonía se transmite por la tos y los demás no, entonces no es una fuente confiable. Y por ende, ¿qué significa? Que su artículo no ha sido utilizado para realizar otro tipo de estudios, ¿no? Entonces hay que ver es, si es útil y es de manera, si se puede reproducir este artículo. Y obviamente tenemos que ver si las conclusiones de este artículo son fáciles de entender y obviamente tienen ¿qué estamos hablando? Colegas, a ver, doctora Verónica, ahora sí. Y tenemos que ver que sus conclusiones tengan una amplia literatura que se respalde como tal, ¿no? Y obviamente, ¿cómo podemos guiarnos? En esta página que les había dicho, ¿no? Inclusive hemos hecho un foro de Ecuador Neutral, ¿verdad? Luego se tiene que implementar en el modelo educativo como tal. Y para eso tenemos que ver las barreras, ¿no? Por ejemplo, hoy en día cuando utilizamos el modelo académico por competencia, la simulación clínica como tal, tenemos que ver que los docentes puedan hacer uso de las maquetas, se pueden hacer uso de las mesas anatómicas, de los muñecos de simulación, el uso de los microscopios en las salas, ¿no ve? En los laboratorios, ¿no? Y obviamente, ¿eso qué conlleva? Que tenemos que cambiar esto, que es el modelo tradicional, o esto que es el modelo tradicional, y tenemos que cambiar y habituar nuestros laboratorios, nuestras aulas como tal, para este nuevo modelo, ¿no? Y luego se hace la evaluación del cambio como tal. Vamos a determinar si esta modificación ayuda o no ayuda a los estudiantes, si mejora o no mejora su aprendizaje. Entonces, una vez que adaptemos nuestros propios laboratorios, tenemos que hacer y valorar si el estudiante está aprendiendo con esta nueva metodología o con nuestro nuevo modelo por competencias. Por ejemplo, cuando nosotros planificamos, tenemos 30 temas para dar en la clase teórica y tenemos para la guía práctica tenemos 25, digamos, guías prácticas. Y lo que les decía anteriormente, tenemos que calcular el tiempo. Si tengo 8 semanas de clases, o sea, 8 semanas son 2 meses, 2 por 8, 16 clases. ¿Será que en las 16 clases puedo implementar mis 25 temas? La gran pregunta, ¿será provechoso esas 25 guías de práctica para los estudiantes? Entonces todos tenemos que ver y empezar a, a discriminar si vale el término o solamente a elegir de mis 25 temas que tengo para las guías prácticas, tengo que utilizar, pongamos, solamente 10 guías de práctica que el estudiante debe dominar de pi a pa. ¿No? Entonces, cuando hablamos del concepto de educación médica basada en evidencia, se define como la implementación por profesores en su práctica de métodos y aproximaciones a la educación basada en la mejor evidencia pues, disponible. ¿Cuál es la finalidad de la educación médica? En la medida que las instituciones integren la evidencia en el desarrollo de sus planes de estudio, se podrá enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y así lograr mejorar la calidad de la atención en salud que se proporciona a las personas. Obviamente, si ustedes como docentes van a formar en el área de la salud profesionales en enfermería, medicina, odontología, laboratorio, fisioterapia tal vez, obviamente, ¿qué es lo que tienen que buscar? Que los
que los profesionales o futuros profesionales que ustedes están formando tengan mejores hábitos o mejor forma o mejor desenvolvimiento con el paciente, ¿no? Al momento de atenderlos. Y hay una lista de diferencias, ¿no? Entre la medicina basada en evidencia y la educación médica basada en evidencias como tal. Son varios las diferencias. Entonces, cuando hablamos de conclusiones de la educación médica basada en evidencia, que toda la comunidad educativa comience a aplicar el concepto de educación médica y de ciencias de la salud basada en evidencia, con el objetivo de integrar la evidencia, no solo en medicina, sino que también en las otras carreras de salud, ya que se fomentará el trabajo interdisciplinario y los estudiantes de todas las carreras de salud se beneficiarán de esta aproximación en su formación profesional. Bueno, con esto prácticamente estaríamos terminando la parte teórica como tal. Por eso es algo rapidito. Y podemos ver el tema del, por ejemplo, ahora si ven la pantalla, ¿verdad? Esto es en base a lo que he hecho. Aquí está el planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué es y el ejemplo, ¿no ve? ¿Cómo se tiene que plantear un problema? Luego prácticamente, esto es el bosquejo de lo que nos pide posgrado. Capítulo uno, estos puntos que tienen que tener. Capítulo 2, toda la fundamentación teórica con la parte de las referencias y citas bibliográficas. Y el capítulo 3, conclusiones y recomendaciones. Y si han leído, por ejemplo, esto, igual está cargado, si no me equivoco, en la plataforma lo he cargado, todo lo que está aquí habla de las TICs en docentes, ¿no? Por ejemplo, esto es el 2016, lo que yo he presentado. Habla de una encuesta que he hecho con los docentes sobre el uso de las TIC, qué TIC conocen y todo eso. El diseño curricular, aquí está. En consecuencia, el uso de las TIC se hace cada día más complejo en una sociedad desorientada. Es por esta razón se realizó esta investigación. Uso adecuado de las TIC en los docentes de la carrera de medicina de la Universidad Pública del Alto. Ahora, si se acuerdan, uno de los lineamientos de investigación, el 5 si no me equivoco, era TICs para la formación de competencias, ¿no ve? O sea, el tema está abordado a eso. ¿Me entienden o no están entendiendo? Sí, doctor, se comprende. Entonces, por ejemplo, ven, ve la pantalla, está dividido en dos. A un lado está la parte del ejemplo, dice TICS, y aquí al otro lado está las líneas de investigación. O sea, su trabajo que ustedes vayan a elegir tiene que estar relacionado a educación superior. ¿Me entienden? ¿Lo ve? Luego tiene que ser la justificación, la metodología, ¿no? Es lo que tienen que describir. En algunos trabajos lo hacen de la manera más fácil. Ponen títulos, subtítulo ponen diseño experimental, luego tipo de estudio de corte transversal, así, ¿no? Pero la narración correcta, sea para APA o sea para Vancouver, es NASAR, ¿no? Esta investigación es un enfoque cuantitativo, ya que se realiza la recolección de análisis de datos numéricos, estadísticos, es observacional y todas las características se tienen que ir narrando. ¿Listo? No sé qué otras dudas tienen, colegas, porque prácticamente esto es, y esto es lo más importante, lo que sí o sí les van a, y algo que me olvidaba poner, por si acaso, la cantidad mínima, y esta anótense, colegas, es de 30 hojas. Solamente desde el capítulo 2. Todo el capítulo 2 y el capítulo 3 tiene que tener 30 hojas. Todo lo que es la parte, el capítulo uno, la introducción y todo lo que vayan a hacer, todo el capítulo uno no se cuenta como hojas. Va a estar hecho, pueden hacer, aunque 100 hojas pueden hacerle, pero no se va a contar. Desde el capítulo 2 y el capítulo 3 el total de hojas que se haga tiene que ser 30 por si acaso. Eso cuando entregan sus monografías, el docente que va a calificar les va a contar hoja por hoja y luego va a ver que esté en formato APA y lo más importante, las citas. Esto es lo que más les van a molestar. ¿Ve? ¿Cómo van a hacer una cita corta
¿no ve? De 1 a 39 palabras, entre comillas, indica apellido paterno del autor, año de publicación y número de páginas. Por ejemplo, un énfasis del autor, Morales 2003 afirma que la monografía es el texto de la información, bla, 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 página 1, ¿no ves? Un ejemplo. Otra forma de citar, Morales 2003, página 1 afirma que la monografía es, aquí está, ¿no? Entre paréntesis. Y ahora, cuando hacemos más énfasis en el contenido, la monografía es el texto de información, bla, 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 Morales, ¿no ve? Ahora, cuando hablamos de una cita textual larga, ahí tiene que estar 5 comillas en sangría, siempre está sangría a la izquierda y con punto al finalizar el autor. Ahí están los ejemplitos. Esto es lo más importante que les van a revisar. Recuerden, si yo agarro y copio todo y no pongo la cita como tal, ¿eso qué significa? Que es plagio y por ende les van a hacer repetir cada vez y cada vez y van a reprobar el módulo de monografía. Y si reprueban el módulo de monografía, ¿por qué? Les van a calificar 6 módulos. Ya estamos en el quinto módulo. El 6, que no sé qué taller será, les van a calificar. Y aparte la monografía tiene una séptima calificación o un séptimo casillero. Si se prueban eso, van a tener que hacer la defensa de todo su trabajo en mesa. Van a venir de otras carreras a evaluarles. ¿Y cuál es el problema cuando vienen pares de otras carreras? Que ellos están o han aprendido a hacer su investigación de otra manera. Porque recuerden que el área de salud es muy distinto a nuestras investigaciones. Y sí o sí les van a fregar con citas, citas y referencia bibliográfica. Y luego las parafraseas, ¿no? El parafraseo que tienen que utilizar. Si aquí está con ejemplitos, los he puesto para que se ubiquen, ¿no? No, como os digo, no sé quién será su docente del siguiente módulo y no sé si les van a dar esta parte, ¿no? Pero con suerte les pueden dar, ¿no? Y luego las conclusiones, obviamente, tienen que estar en base a los resultados, tienen que dar respuesta a los objetivos específicos y generales que se han puesto. Y las recomendaciones igual, tienen que estar en base a todo lo que han descubierto en su trabajo, ¿eh? Y la bibliografía también les he copiado y pegar, era muy complicado copiar uno por uno, así que le he hecho capturitas de pantalla, fotitos, y ahí les explica cómo tienen que hacer, ¿no? Si es referencia de un artículo científico, si es la referencia de un libro, si es del periódico, si es de algún trabajo de alguna institución, inclusive si están utilizando alguna tesis, porque recuerden que pueden basarse. Cuando ustedes buscan antecedentes del tema, tienen que buscar antecedentes locales, nacionales, internacionales. Y obviamente los locales y los nacionales vamos a encontrar libros y tesis. Por ejemplo, la UNFSA tiene su repositorio y de ahí pueden conseguir bajar, pueden descargar todo lo que quieran de esa página, las 3, 4 tesis, pueden guiarse en eso, pero tienen que citar. Es lo más importante, citar, citar y citar. Luego, igual, cómo citar de páginas web, ¿no? De www. Y eso sería todo. No sé qué dudas tienen, colegas. O sea, todo esto igual ya está en la plataforma. No sé qué otras dudas tienen, colegas. Colegas, ¿se cayeron? ¿Se durmieron? Doc, en una clase pasada nos estaba indicando igual con un ejemplo para hacer el trabajo final y cuando volví a revisar los videos no lo encontré. No sé si lo podría volver a subir. Los videos, los toditos, tal como hemos cargado, se ha cargado. Todos los videos de cada clase. Tal vez que al final habría que volver a leer o volver a escucharlos, doc, la clase. Pero es más o menos similar a lo que acabamos de mostrarles. O sea, si yo agarro y pongo, digamos, lo que les decía, ¿no ve? Si en el protocolo dice que vamos a poner oxígeno a 3 litros por minuto, ustedes tienen que hacer esto, ¿no ve? Según Morales, tantos afirma que el oxígeno se debe colocar a 3 litros por minuto por bigotera nasal, por tales cosas, ¿no? Así como eso tienen que hacerlo. O bien lo pueden hacer parafrasear, ¿eh? Desde el punto de vista, o según el autor Flores L, digamos, en el 2024 indica que si debemos de colocar el
oxígeno a 3 litros por minuto por tal cosa, ¿no ve? Más o menos así tienen que hacer esto. Por eso he dicho que van a practicar cómo hacer su parafraseo y su cita bibliográfica. Similar a esto, según Morales, dice que el oxígeno tenemos que colocar por esta razón. ¿Me entienden? ¿No? Se pueden hacerlo así con esto o directamente parafraseo. Según el autor Morales, en la gestión Tantos, o en su libro Tantos, nos indica que tiene que ser el oxígeno a 3 litros por minuto por cánula nasal por tal razón, para evitar tal cosa. ¿Me entienden? Esa es la justificación que tienen que hacer. ¿Lo que me ha entendido? Sí, doctor. Doctor, disculpe, estas parafraseadas, ¿se coloca después, digamos, del contenido o No, se coloca mediante es uno va que avanzando el contenido? mediante uno va avanzando. ¿Por qué? Como les digo, ¿cuál es el principal error que cometemos todos? Agarramos, a ver dónde está, vamos a agarrar Word. ¿Ven mi pantalla? No creo. No, doctor, no se ve. Solo, solo aparece la cita parafraseada, la imagen. Y ahora, Ahora sí se ve. ¿qué es lo que hacemos todos? O hacíamos, ¿no? Creo que después de esto ya no pueden hacer eso. Digamos, ¿qué título, doctora, qué título está haciendo su trabajo? Mi trabajo Doctora, dice displasia de cadera, doctor. ya, listo. Displasia de cadera. Vamos a buscar en internet. Tenemos artículos de revisión. Ya, vamos a ver esto, vamos a ver este otro y vamos a ver este otro. ¿Ven mi pantalla? Estoy viendo artículos, ¿verdad? No se ve nada, doctor, está en blanco. Ah, ahora sí. Ya, por ejemplo, creo que ustedes agarran, descargan, van a agarrar aquí, digamos hasta aquí, van a, bueno, no se puede copiar, tal vez de aquí. Van a agarrar, van a copiar, y así agarran, copiar, pegar, y así todo van a empezar así, ya. Van a empezar a pegar, y es lo que hacen todos. Y control V, control J. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran, por ejemplo, cuando es bibliografía Vancouver, agarramos, le ponemos uno, luego bajamos aquí, le ponemos, digamos, 3, ¿eh? Eso es Vancouver. O si nos agarramos y le ponemos, digamos, Flores, coma, L.2024, ¿no? Es lo que hacemos prácticamente. Página 24, digamos. Listo. Así es, digamos, la cita como tal. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso tenemos que descargar 3 o 4 artículos y leer. Pues aquí dice que se describe el método HiRATS. En sus 3 artículos tiene que estar, ¿no? Ahora, lo que ustedes, cuando hablamos de parafraseo, por ejemplo, a ver dónde está. El autor, ¿qué se llama el autor de esto? Pérez Lisbeth, ¿no? Aquí ponemos, según, según Pérez, coma, L, et al, nos indica que, a ver, ya estamos haciendo el parafraseo, pues nos, et al, en, en el artículo titulado, digamos,
¿Qué titula esto? Esto. Titulado, control B. ¿Eh? Estado actual de mezcla de espacio de cadera en el siglo XXI. Nos indica que, y ahí tienen que seguir, y pueden agarrar y copiar. Es el parafraseo, ¿no ves? Según Pérez o según es por un lado, o bien lo que hacíamos aquí al lado, directamente poner la cita como tal. ¿No ve? Es lo que se tiene que hacer, pero no es copiar y pegar. Cuando utilizan dos o tres libros, igual, si se acuerdan, aquí dice cómo vamos a citar a dos o tres autores. Según Doctor, Ñaupas et al. disculpe, ¿No ve? Te escucho, doctora, dígame. disculpe, y digamos si seguimos así como hace usted con los parafraseos y demás, en la bibliografía, ¿volveríamos a repetir estos autores mismos? Porque de ahí estaríamos sacando el contenido, ¿verdad? Claro, tiene que estar todo el Ah, ok. desarrollo. Por ejemplo, ¿ves la pantalla? Sí, doctor, se ve. Aquí está. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo he puesto, ¿dónde está? Aquí dice monografía. Creo que he utilizado algún Pérez por aquí he puesto. Morales, Ñaupas, Morales, Niño. Ya, bueno, digamos que por aquí hemos puesto algún Pérez. Ah, creí que he puesto Pérez. No, digamos que según Pérez, 2023, aquí estoy citando, ¿no ve? Entonces tengo que agarrar y tengo que poner en mis referencias bibliográficas, aquí Pérez, ¿no? Pérez, R 2018, la educación en su libro, la bibliografía. Uno es la cita bibliográfica y otro es la referencia bibliográfica, que se tiene que ir poniendo. ¿Y Ah, ya, doctor, muchas cuál es gracias. la, cuál es la característica de APA? Uno, la bibliografía no lleva numeración, no puedo, uno, Bota, dos, Lucas, no. En APA es directamente por orden alfabético. Primero Bota, Lucas, L. Luego está la M, Ministerio de Educación. Luego está Peredo, Pérez, Rojas. O sea, es por orden alfabético descendente, desde la A a la Z. No se pone uno, no se pone guiones, solamente directamente el autor como tal. Es la diferencia de la bibliografía en APA, Vancouver o Michigan, ¿no? ¿Listo? Sí, doc, muchísimas gracias por la aclaración. ¿Dudas, otras dudas, colegas? Creo que ya no hay dudas. Doctor, buenas Con eso, noches. dígame, doctora, le escucho. Va a disculpar. Quería hacerle dos consultas en sí acerca de la monografía. He podido revisar lo que es el repositorio de la OPEA para poder buscar el formato, ¿no? Entonces, no he podido encontrar ninguna monografía en el repositorio. No sé de dónde podríamos hacer la revisión para poder guiarnos también, ¿no? Para realizar lo que es la monografía. Y tenía la segunda consulta, que es sobre las citas bibliográficas que acaba de mencionar. En el caso de, ¿cómo era? Eh, podemos hacer uso de las aplicaciones como Sotero o del mismo Word para poder, no sé, facilitarnos, Claro, ¿no? La sí, revisión bibliográfica. sí, se puede utilizar el Sotero. El Sotero es más fácil, ustedes ponen qué quieren poner, qué formato, Vancouver, APA, Michigan, y pum, les aparece. Inclusive el mismo Word les aparece, les muestra, ¿no? Que pueden utilizar las referencias. Yo en lo personal sí utilizo Sotero, o bien a veces cuando estoy con escasez de tiempo, lo hago manualmente. Pero también el Word, para que no saben utilizar Sotero, aquí está, miren, ven la pantalla, ¿verdad? Igual les pone que qué tipo de referencia bibliográfica quieren. Chicago, APA 6. Lo malo del Word, que estoy mostrando ahorita, estamos con APA 6, pero ya actualmente ya estamos con APA 7, ¿no? Inclusive me comentaron que ya estaban viendo las revisiones para un APA 8, que no he visto hasta ahorita, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido es APA 7, ya estamos. Pero aquí dice Chicago y más abajo debe estar Vancouver. Bueno, creo que no hay Vancouver aquí. Pero el mismo Word les pone. Pero el Sotero es pero es una muy buena herramienta. El punto es, lo configuras, descargas los artículos, lo cargas los artículos, mejor dicho, y automáticamente va a ir citando, ¿no?
No sé si tienen dudas, colegas. Doctor, ¿sobre dónde podemos buscar Ah, las el repositorio. monografías? La Sí, verdad, que yo sepa, estaban implementando recién el tema de cargar las monografías para el repositorio. La verdad, pueden buscar de la UMSA si gustan o de cualquier otro lugar que puedan, pero sobre el repositorio no tendría mucha información. Lo único que sabía es que recién estaban implementando este año, estaban haciendo mucho más, ¿cómo se dice esto? Están siendo más estrictos al momento de revisar, porque no puede haber trabajos repetidos, porque lo que se ha evidenciado este año, por ejemplo, en un diplomado de ecografía, que dos doctoras han presentado el mismo trabajo, el mismo diplomado. Solo han cambiado el título, uno lo ha puesto en la provincia, digamos, a Roma, y otro lo ha puesto en la provincia, mm, digamos, el municipio de Apolo, así solamente lo han cambiado esas cositas básicas, pero cuando han llegado esos dos diplomados, esas dos monografías a posgrado, hayan sido observadas, ¿no? Y por eso están, y con el tema del repositorio que están queriendo cargar las monografías ahí, están siendo mucho más exigentes al momento de revisar los trabajos. Pero como les digo, doctora, no tengo mucha idea, mucha información sobre el repositorio, pero puede utilizar el repositorio de la UMSA si gusta o cualquier trabajo que pueda guiarse, ¿no? Pero prácticamente este formato que les he pasado de los 3 capítulos es el oficial de la universidad. Me imagino que el coordinador del diplomado les va a pasar también, porque si no me equivoco es el doctor Simón. El doctor Simón, él da en algunos diplomados el tema de metodología de la investigación. Tiene su maestría en investigación científica inclusive y tienes inclusive visto sus resúmenes de cómo hacer la monografía. Yo pienso que el doctor les va a pasar eso. ¿Listo? gracias, doctor.